Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Allá arrancamos con todo la tarde, hay mucha información. En un ratito vamos a hablar del 100 redondo. ¿Qué sucede en una economía cuando ya todos descuentan que la inflación este año va a ser del 100% y reclaman en la reapertura de paritarias 100% o más? Eso es lo que anticipó Pablo Moyano hace unas horas respecto a las negociaciones salariales que se vienen. También vamos a contar qué pasa con el dólar tecno que anunció el ministro de Economía Sergio Massa y qué está pasando con los precios en octubre. Pero vamos a arrancar con lo que está sucediendo en Mascardi, cerca de Bariloche. Hoy hubo un operativo muy importante de las fuerzas de seguridad conjuntas, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura. El gobierno, de alguna manera, asumiendo el tema del desalojo de grupos mapuche en la zona, y eso ha generado tensión. Está ahí nuestra colega, está Carla ya en vivo, en el lugar. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo andás? Hola equipo. Bueno, acá estamos a la vera de la ruta 40, a unos kilómetros de donde es el conflicto. Estaríamos más o menos a 25 kilómetros del lugar, ya que no nos dejan pasar. Bueno, como bien vos decías, esto ocurrió entre las 3 y las 5 de la mañana, donde, bueno, a ver, comenzó este procedimiento por la usurpación justamente acá en Villa Mascardi. Hasta ahora y hasta el momento te puedo confirmar que son 8 los detenidos, son 5 mujeres y 3 varones, donde también habría niños, y por eso han llamado a la jueza de menores a intervenir en el caso. Carla, bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Ahora vamos a agregar información porque ha hablado el ministro de Seguridad, que está a cargo, se supone, de coordinar estos operativos. Me imagino que hay interviniendo la jueza, fiscales, pero el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, muy temprano, esta mañana, dijo que hay que regularizar la situación y por eso asumió la conducción de las fuerzas de seguridad conjuntas en la zona. Claro, hubo reunión la semana pasada con el gobierno provincial, con el gobierno de Río Negro, y acordaron esta unión y esta llegada, instalación de las fuerzas federales ahí, a partir de que hubo, según relataban, piedrazos hacia las fuerzas de seguridad y querían desalojar el predio. La idea es desalojar el predio por completo y ese es el acuerdo entre el gobierno provincial y las fuerzas federales, mientras, como vos decías, la jueza está interviniendo en el lugar, pero tengo entendido que no ha hablado con la prensa. A lo mejor Carla tiene un poco más de detalles sobre eso. Bueno, todavía los chicos, todavía la jueza Silvina Domínguez no ha hablado. Sí hay colegas en el lugar que nos están contando y transmitiendo en este momento que sí, es verdad, hubo piedrazos, se escucharon gritos, se escucharon detonaciones, incluso tiros, pero todavía no sabrían específicamente por qué ellos fueron corridos en un momento del lugar y no pudieron decirnos bien de dónde venían estos tiros, ¿no? Así también, como ustedes lo decían, Aníbal Fernández hoy bien temprano ordenó el operativo y enseguida pusieron en marcha lo que se llama el comando unificado, ¿no? Que es, como Maxi contaba, que es la policía, bueno, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Está en el momento, pero todavía no se sabe nada. Este es un momento de suma tensión, lo que se vive acá, incluso con todos los vecinos, con toda la gente que incluso está acá a la vera de la ruta, y muchos turistas que pasaban desde Bariloche hasta Ushuaia. Bueno, muchas personas que realmente están viviendo todo un momento de tensión debido a que, bueno, a ver, estos pseudo mapuches o como se llamen, están, para que ustedes entiendan, estas comunidades están asentadas, ¿no?, en las montañas, y a veces se hace complicado. Bueno, el operativo de hoy, bueno, justamente hubo todo un enfrentamiento. No se sabe si hubo todavía heridos, hasta el momento no nos han reportado nada. Sí, hubo estos 8 que están ya en manos de la justicia. Carla, Carla, la información que nos llega es que de las personas detenidas no han logrado identificarlas, que se niegan a ser identificadas, y hay una sospecha
respecto a, como pasó en otros allanamientos hace algunos días, justamente las personas no sean del lugar, sino lo que pasó hace algunos días es que eran, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, es decir, lejos de ser habitantes históricos, genuinos, nacidos y criados allí. ¿Qué información tenés al respecto? No, bueno, todavía ha trascendido esa información, es así. A ver, debido a todo esto, igual muchas de las comunidades que están acá en Bariloche y que ya están asentadas también, como vos decías, hace tiempo, también se han proclamado y han dicho que, bueno, que ellos son los mapuches y que no destruyen, sino que construyen, ¿no? O sea, hay todo un tema también con eso. Hoy en día se está viviendo todo eso acá en la provincia y, bueno, creo que esperemos que tengamos, bueno, a ver, una resolución de todo esto, ¿no? A ver, quiero poner un poquito el contexto político de lo que ha ocurrido en el día de hoy con este tema. La semana pasada hubo gran repercusión porque hubo la quema de un móvil de gendarmería en la zona que estaba custodiando una propiedad que a su vez también había sido quemada ahí en Mascardi. Y eso generó, bueno, un tembladeral político. Nosotros sacamos acá al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, diciéndole al gobierno poco menos que estaba entregando la patria y que era inadmisible, que se estaba cediendo la soberanía, que no actuaban, que el gobierno tenía connivencia con los grupos mapuches o supuestos grupos mapuches. El fin de semana hubo una manifestación de vecinos de la zona, una manifestación fuerte. No sé si tenemos ahí las imágenes, se sumaron algunas agrupaciones políticas, creo que estuvo también Patricia Bullrich, con un discurso también duro, pero también sectores más tradicionales del peronismo y de la provincia, del radicalismo de la provincia de Río Negro. La propia policía de Río Negro impidió el paso de los manifestantes que querían llegar al lugar, me imagino para evitar un enfrentamiento, que es como esto lamentablemente termina cuando no actúa el Estado. Si el Estado no actúa poniendo orden, el gran riesgo que hay acá es que esto termine en un baño de sangre de grupos armados privados. Y frente a todo esto sale la única voz oficial del gobierno nacional hasta ahora, que es la del ministro Aníbal Fernández, que justamente es el secretario de Seguridad, que suele ser muy verborrágico, es de lengüita picante. El ministro Aníbal Fernández lo conocemos hace años, sin embargo, estuvo calladito respecto a las cosas que le dijo Berni la semana pasada y hoy se limitó a decir hay que regularizar esta situación porque no es la correcta y se puso al frente de la coordinación de las fuerzas de seguridad conjuntas que están actuando en el lugar. Más o menos lo que entiendo es esto lo que ocurrió. ¿Hay algo más desde el punto de vista político? ¿Ha salido alguien del gobierno a hablar de la provincia de Río Negro? ¿Tenemos alguna información adicional? Nadie más, solamente Aníbal Fernández, Maxi. Nadie más ha querido hablar de este tema. Que tampoco ha hablado tanto, ¿no? Decíamos la semana pasada que venía sin dar demasiadas declaraciones en las últimas semanas. Después de que se había dado el atentado a la vicepresidenta, no había hecho declaraciones públicas, salvo en alguna conferencia callejera. Y en este caso, como vos bien decís, es una frase solamente esta idea de regularizar esta situación, pero sin mayores detalles de su posicionamiento sobre el tema. Bien. ¿Alguien tiene alguna información adicional para aportar respecto a esto? Carla, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que se espera ahí? ¿Los vecinos del lugar se han acercado a los operativos? Bueno, hay vecinos que se han acercado, estamos un poquito lejos de Bariloche, a unos kilómetros, pero hay vecinos que se han acercado ahora. Hay muchos autos a la vera de la ruta, como se ve, incluso ahí, bueno, están todo el operativo. Y por supuesto, bueno, hay mucha tensión en Bariloche en sí, en la ciudad, por todo esto que está ocurriendo. Hasta el momento lo único que sé es que la gobernadora en estos días ha dicho que bueno, justamente esto es el territorio nacional, está preocupada y está tras toda esta noticia, pero bueno, nada más que eso hasta el momento. Seguramente durante toda la tarde tendremos nuevas novedades, porque bueno, este operativo todavía está activado. De hecho, tenemos colegas en el medio del lugar y nos están
contando que esto todavía está activo. Carla, entiendo que está difícil acceder a, como vos contás, la información detallada de lo que sucede ahí adentro. Vos hablabas de 8 detenidos, hay incluso algunas versiones que dicen que hay hasta 12 detenidos, pero quería saber si te había llegado incluso la versión de que una de las detenidas es una mujer embarazada, ¿puede ser? Han circulado esas versiones, pero todavía nada confirmado. Bien, Carla, volvemos ahí en cualquier momento. Me voy al Ministerio de Trabajo porque ahí está Diego de Nicolás y voy a enganchar uno de los temas que sí yo manejo, que es el tema de lo que está pasando con la inflación y con las paritarias. Igualmente, volvemos ahí, Carla, en cualquier momento cuando sumemos testimonios de la gente del lugar, porque está todo el mundo concentrado acá. Acá, ojo, que hay un foco de tensión social y política muy grande y más allá del silencio del gobierno, están todos mirando lo que está sucediendo ahí en este momento en Villa Mascardi. Me voy al Ministerio de Trabajo, ahí está Diego de Nicolás. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos en la sede del Ministerio de Trabajo, ubicado sobre la avenida Callao 121, que es en realidad la dependencia de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo, lugar en donde dentro de un rato nada más van a comenzar estas negociaciones de la Federación de Camioneros para, bueno, tratar de definir cuál va a ser el aumento salarial. Claro, ya Pablo Moyano había anticipado hace un par de días que ellos están planteando un incremento del 100% para este ciclo y con esa propuesta o con ese objetivo van a llegar en la tarde de hoy aquí al Ministerio de Trabajo. Así que estamos atentos, a las 2 de la tarde está planteada esta reunión, este encuentro. Veremos cómo se conducen las negociaciones, si pueden llegar a buen puerto por la vía del diálogo o si quizás se pueda llegar a complicar tal como sucedió con el gremio de los neumáticos en las semanas anteriores. Bueno, este es el tema, ¿no?, que hoy está dando vuelta en términos económicos. Tiene que ver con la era del 100% redondo. Venimos contando que la inflación en septiembre dio, según los registros del Banco Central, también 7%. El INDEC va a dar a conocer el viernes de la otra semana la inflación de septiembre, la inflación de alimentos en septiembre por arriba del 8%. Son 3 meses consecutivos de inflación general de IPC, índice de precio al consumidor, al 7% mensual. Eso da una inflación anualizada bien arriba del 100% y todo indica que este año va a cerrar en el 100% anual. Frente a eso, fíjense las declaraciones de Pablo Moyano. Se está hablando de una inflación de 100%, vamos a estar pidiendo alrededor de eso un poco más y un bono importante. También un aumento adicionales en todas las ramas. Es decir, empieza ya a estar presente el reclamo del 100%. O más, como plantea Pablo Moyano, que anteriormente había dicho, si los empresarios no hacen una oferta seria, el paro de neumáticos va a ser un poroto. ¿Qué es lo que se viene en términos de negociaciones salariales? Que es muy complejo que los salarios puedan recuperar frente a una inflación 2022 del 100%. Para eso tiene que ocurrir que a partir de octubre baje al 6% mensual, octubre, noviembre y diciembre, para que cerremos 100% redondito. Y todos se están descontando de que por lo menos ese va a ser el número. Bueno, atención porque hasta ahora hemos visto cierres de paritarias de seguro, 108, 109% cierre de la paritaria, bancarios 94,1%, pero importante con la cláusula de revisión a fin de año inflación, que es lo que están haciendo todos. Alimentación, sector avícola 89%, en general todos con cláusula de revisión, seguridad privada 85,7%, sanidad 85%, pero en general con cláusulas de reapertura automática de paritaria. Y lo que se viene es un poco esto lo que decía, lo que anticipa Pablo Moyano, y se está esperando también como discusión en el Ministerio de Trabajo. Camioneros, el gremio de referencia que conduce Pablo Moyano, es el que está primero en la lista ahora de la renegociación de las paritarias, después empleados de comercio y el caso de las estaciones de servicio. Atención porque se viene toda una puja, una discusión fuerte respecto a este 100% redondo de inflación y la discusión salarial alrededor de esto. ¿Querés agregar un ratito? En un contexto donde Moroni, el ministro de Trabajo, está sumamente cuestionado por el ala más kirchnerista, si querés, del gobierno, debilitado, y es de los pocos funcionarios de primer nivel, si podemos llamar, sí, el ministro es un funcionario de primer nivel,
cercano a Alberto Fernández, muy cuestionado por los sectores kirchneristas, y es toda una incógnita también qué puede pasar con ese ministerio. Recordemos, hay un lote de ministerios en la cuerda floja, si querés, está Moroni, está Juan Zabaleta a punto de dar un portazo, dicen algunos, de desarrollo social. Santiago Cafiero, que sigue siendo muy cuestionado y es muy cercano a Alberto Fernández, pero son cada vez menos los funcionarios de primer nivel que responden incondicionalmente a Alberto Fernández, y de los pocos que hay, cada vez más cuestionados, Maxi. Ya tengo comunicación, perdóname, Pablo, vamos avanzando en los temas. Ya tengo a Luis Enrique Dantes, dueño de una propiedad ahí en Villa Mascardi. Luis Enrique, gracias por atendernos, muy amable. Hablamos la semana pasada. ¿Cuál es la situación en este momento de este operativo conjunto de Fuerza de Seguridad en la zona? Buenas tardes, Montenegro. Bueno, yo estoy en Bariloche en este momento. No estoy en Mascardi, no he podido ir porque la ruta 40 está cortada, pero las versiones que tengo es que se está llevando un importante dispositivo de este Comando Unificado de Fuerzas que está tratando de apresar a toda esta comunidad pseudo-mapuche que viene azotando la zona desde hace largos años, 5 años más precisamente. Bueno, están trabajando en la montaña, tengo referencias de vecinos que están allá que han detenido a algunas personas, no les puedo precisar el número ni el sexo, pero hay algunos detenidos y que están trabajando para desalojar la zona. ¿Ustedes ven un cambio de actitud por parte del gobierno después de lo que sucedió con la quema del móvil de Gendarmería, más la manifestación del fin de semana? Yo creo que sí, pero considero que hay 3 hechos desencadenantes para que el gobierno haya tomado esta medida. Uno, un comunicado del sindicato de guardaparques diciendo que Villa Mascardi era zona liberada. Luego, el ataque al puesto de Gendarmería, al tráiler que recién pasaron en pantalla, donde no solamente fue atacado con piedras, sino con balas. Y la Gendarmería tenía orden de no reprimir y replegarse. Y el tercer hecho desencadenante fue la agresión que sufrieron la fiscal federal y la jueza federal cuando estaban haciendo el procedimiento de constatación de ese ataque a Gendarmería. Eso creo que fue la gota que rebalsó el vaso para que definitivamente se creara este comando de fuerzas que pueda desalojar a esta manga de violentos, pues no estamos hablando de una comunidad mapuche legalmente reconocida, no está inscripta ni en el CODESI ni en el INAI, son un grupo de delincuentes que hace 5 años tomaron un predio de 2 hectáreas de parques nacionales y a partir de ahí se han ido extendiendo, destruyendo, quemando, usurpando cuanta propiedad encontraban en el camino. La mía fue la última. Ese hecho fue el 1 de agosto pasado y tuve destrucción total. Pero yo ya había tenido 2 intentos de incendio anteriores. Uno con pérdidas parciales, que bueno, yo me jugué y dije, pensé que el Estado iba a atender nuestros reclamos, porque no solamente soy yo el afectado, sino muchos vecinos, y iba a darnos una satisfacción en cuanto a las medidas de seguridad que estábamos pidiendo. Fuimos desoídos totalmente. La otra, a principio de año me pretendieron quemar el parque y el bosque. También ahí actuó rápidamente un vecino y me apagó el fuego. Y finalmente la del otro día que me destruyeron totalmente la propiedad. Los daños son totales y el trabajo de toda una vida puesto ahí en Mascardi, creo que no lo voy a poder compensar con nada. Un pequeño paréntesis sobre lo que dice Luis. El INAI al que se refiere es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se está haciendo un relevamiento de comunidades originarias a nivel nacional desde hace tiempo, pero con mucha lentitud. Luis, buenas tardes. Quería consultarle si este operativo que se está haciendo ahora es exactamente lo que ustedes estaban reclamando el fin de semana o si están pidiendo otra cosa. No, esto es lo que nosotros venimos reclamando desde que se inició el conflicto, que fue en el año 2017 y que se acrecentó a partir de principio del 2020, incluido todo favorecido, digamos, por todo lo que la pandemia trajo aparejado, es decir, el aislamiento
muchas propiedades por no poder trasladarse quedaron vacías y eso facilitó el accionar de esta gente. Porque acuérdese que hubo una etapa en la Argentina donde ninguno nos podíamos desplazar del lugar donde estábamos. Eso como primera cuestión. Pero como segunda cuestión, muy importante, es que si el procedimiento se lleva a cabo, lo llegan a apresar, a detener y se llegan a recuperar los predios usurpados, si el gobierno nacional no establece una base fija ahí de fuerzas de seguridad para que esto no vuelva a suceder, y seguramente todo esto que se está haciendo caiga en saco roto. Luis Enrique, gracias, muy amable, como siempre, por atendernos. Vamos a seguir ahí con nuestro móvil en Villa Mascardi. Volvemos en cualquier momento. Hay una información de último momento. Información urgente, murió el periodista César Massetti a los 87 años, informan desde la localidad de San Pedro. Massetti falleció en su domicilio tras luchar contra una enfermedad oncológica que lo aquejaba desde hace tiempo. César Massetti fue el conductor histórico de Telenoche, el noticiero de Canal 13, que condujo justamente con Mónica Candanvers. Cursó estudios en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad de La Plata. Trabajó en el periódico fundado por su abuelo. En 1965 ingresó a Clarín, trabajó en La Razón y en 1971 entró en Canal 13. Ahí junto a Mónica Candanvers, su mujer, trabajó en distintos segmentos. Mónica presenta entre 1977 y 1980 y finalmente sí ingresó al Telenoche, que condujo desde 1991 hasta 2004. Compartió 15 Martín Fierros que ganó con Telenoche, incluido el Martín Fierro de Oro en el año 2000. La información entonces, falleció César Massetti, el periodista, histórico conductor de Telenoche, a los 87 años. Un abrazo muy grande para Mónica. Tuve la oportunidad de trabajar tanto con César como con Mónica en Radio del Plata durante varios años y la verdad que tanto César, un extraordinario periodista y además extraordinario como persona, como Mónica, verdaderamente dos personas extraordinarias y le mandamos desde acá nuestro abrazo y nuestro acompañamiento a Mónica en este momento tan difícil. Seguramente César Massetti va a quedar, digamos, en la historia también del periodismo audiovisual en la Argentina. Y un abrazo grande también a toda la gente de San Pedro, donde tanto César y Mónica, donde residen, son muy, muy queridos y muy acompañados por toda la comunidad. Uno de los temas que está dando vuelta en este momento, adicional a lo que hablamos de la situación salarial, es el tema planes sociales y marcha de movimientos piqueteros que se están reorganizando esta semana, después de una semanita, la semana pasada, una semana movida. Ya vamos a hablar con Martín Lustó, que está en nuestros estudios, de lo que está pasando también en la interna de Juntos por el Cambio. Ha habido una especie de terremoto después de la declaración de Sergio Manes, cuestionando o haciendo algún tipo de crítica al expresidente Mauricio Macri, y eso ha generado una hecatombe interna. Pero dame una línea antes del tema movimientos sociales. Yo decía, ojo que estamos en una nueva etapa, acá 100% de inflación, no la vimos nunca desde 1990. Los asesores de política económica que están hoy en funciones nunca vieron un régimen inflacionario así. Nadie sabe cómo se maneja ese monstruo o qué puede suceder después. Y se ha alargado también una disparada fuerte de reclamos de 100% redondo que está liderando, en este caso, Pablo Moyano con camioneros. Maxi, te cuento un poco cómo está la situación, porque a las 3 de la tarde va a haber una reunión donde los va a recibir a los movimientos piqueteros el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, junto a funcionarios de su gabinete. A partir de ahí, de lo que el Ministerio de Desarrollo Social les ofrezca a los movimientos piqueteros, es que van a terminar de decidir si se hacen o no los cortes de ruta que estaban previstos
para esta semana, que todavía no se habían planteado la fecha porque estaban esperando la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. A las 3 de la tarde se van a juntar. Los va a recibir Zabaleta, que había sido el primer pedido que habían hecho los grupos piqueteros. Ahí van a terminar de definir. Si la respuesta es satisfactoria, podrían postergar el plan de lucha para la semana que viene. Si la respuesta que lleva el Ministerio de Desarrollo Social no les satisface, entonces sí, para mañana o el jueves están planteando en hacer cortes de ruta en los distintos accesos a las principales ciudades del país. ¿Qué es lo que piden los movimientos piqueteros? Bueno, los reclamos de siempre. Planes de trabajo, aumento de la cantidad de planes sociales, fundamentalmente el Progresar Trabajo, aumento del monto de cada uno de esos planes, herramientas y más dotación de alimentos para lo que son los comedores populares. Esa es la batería de reclamos. Vamos a ver qué ofrece hoy el Ministerio de Desarrollo. Un dato, estaría en la reunión de hoy a las 3 de la tarde también Emilio Pérsico, pero en calidad de funcionario. Recordemos que él, si uno piensa en Pérsico, piensa en un dirigente piquetero, de lucha en la calle, pero sentado como funcionario. Él es secretario de Estado en el ministerio que hasta ahora lidera Juan Zabaleta. Estaría, insisto, como funcionario. Y los más duros no son claramente los movimientos piqueteros afines al gobierno, que están en una situación bastante incómoda porque no pueden dejar de reconocer la realidad, pero por otro lado están arriba del barco, entonces no pueden protestar con la libertad, que lo hacen otros movimientos piqueteros más duros, más combativos, pero lo cierto es que una particularidad de la reunión es que hay funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador, en el buen sentido de la palabra, puesto que defienden los intereses del gobierno, pero por otro lado representan los intereses de estos sectores más postergados, ¿no? ¿Qué pasa? Y me voy con Martín Lusto para charlar un poco de qué está sucediendo en Juntos por el Cambio. ¿Qué sucedió a partir de las declaraciones de Facundo Manes? Que pongámosla en contexto, qué es lo que dijo Manes y cuáles fueron las reacciones. Sí, Facundo Manes, en una entrevista que dio el fin de semana, criticó duramente a Mauricio Macri, planteó distintas cuestiones, habló de Macri y del PRO como populismo institucional que lleva al fracaso de las naciones. Dijo, las minorías intensas de Cristina y Macri nos tienen presos y no dejan pensar el futuro. Y también habló y denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri se espió a funcionarios o dirigentes políticos del PRO y de Juntos por el Cambio. Esto es lo que planteó Facundo Manes. Esto inmediatamente recibió una réplica por parte de sectores del radicalismo. Ahí estamos viendo en pantalla, hubo evidencia de que se espió gente incluso de su gobierno. Esto dijo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri. El radicalismo, el Comité Nacional del Radicalismo, salió hoy a la mañana con un duro comunicado, seguramente participó también Martín Lustó, en el cual criticó esta actitud de Facundo Manes y pidió, vamos a leer textual, cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio. Y habló también en este comunicado, se planteó que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional. Lo hacemos gestionando exitosamente provincias, municipios y universidades. Esto dice el comunicado. Claramente dicen, si ellos son los que gestionan provincias, municipios y universidades, están hablando a Manes que no gestiona absolutamente nada. Por lo menos esto es lo que plantean. Lo hacemos con quienes surgieron de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en 2021. Recordamos, Manes perdió las primarias a pesar de ser precandidato a presidente por el radicalismo. Y lo hacemos mediante el trabajo técnico en conjunto, con Juntos por el Cambio, para ofrecer una propuesta renovadora a nuestros compatriotas. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio. Esto es el comunicado firmado por la Unión Cívica Radical en contra de Facundo Manes, que recordamos, es precandidato a presidente por el radicalismo. No todos en el radicalismo estuvieron de acuerdo con este comunicado. El comité de la provincia de Buenos Aires salió con otro tono, salió a hacer otro planteo y dice, la Unión Cívica Radical de la provincia trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar el kirchnerismo y precisamente por eso entendemos que la pluralidad del debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional. Acá se desmarca un poco el comité de la provincia de Buenos Aires que claramente ve en Facundo Manes el único referente
por lo menos potable en cuanto a cantidad de votos o a imagen positiva, para tratar de hacerle fuerza al PRO. Recordamos, esto se enmarca dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Martín Lustó, gracias por venir, como siempre. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Bien? Vos sos parte del radicalismo. Sí, sí, yo soy vicepresidente, sí. Radicalismo. Sí. Y vos, ya me pierdo, la verdad que el tema de la interna... Sí, a mí no me parece ni siquiera un tema, por eso, pero... No, yo creo que hay un tema mucho más relevante, que es cómo va a gobernar eventualmente la oposición si llega al gobierno, y que es muy probable, hay una altísima probabilidad a partir del 10 de diciembre del 2023. Pero me interesa un poquito, ver qué está pasando. Manes, tengo entendido que dijo, pongamos el textual de Manes, porque yo no quiero interpretar a nadie, quiero simplemente ver acción y reacción. El textual de Manes fueron dos textuales, no quiero ni siquiera tratar de parafrasearlo. El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Porque dijo que en el gobierno de Macri hubo populismo institucional, como en el gobierno de Cristina, y en el actual hay populismo económico. Hubo evidencia de que se espió a gente incluso de su gobierno, dijo Manes, y a eso lo asocia con el populismo institucional. ¿Vos estás de acuerdo con esas declaraciones de Manes? No estoy de acuerdo, pero además lo escuchaba recién a Pablo cuando leía el comunicado. Me parece que estamos rizando demasiado el rizo. El comunicado dice algunas cosas muy claras, que el radicalismo está trabajando en todos lados del país. Yo estuve el sábado en Córdoba, en un acto de unidad, donde estaban Rodrigo de Loredo y juez, y marcando el futuro de cómo se arma Córdoba, cómo se gana la intendencia, cómo se gana la ciudad. Pasa lo mismo en Santa Fe, en Neuquén, en Formosa, en Catamarca, en La Pampa. Eso es lo que está ocurriendo por todos lados. Y lo otro que dice el comunicado es, no importa quién haga este tipo de aseveraciones, porque antes las ha hecho el PRO, la coalición cívica, o inclusive el radicalismo, basta. Eso es lo que dice el comunicado. Y yo estoy de acuerdo, basta. Ustedes antes estaban mencionando el ritmo al que todo crece en la Argentina. Precios, salario, tasa de interés, depreciación, 100% anual. Ese es el problema que tenemos. Pero quiero detenerme un segundo respecto a esto, y ahora vamos a lo importante, que yo creo que es crucial, tanto no solamente para quién gobierna después de diciembre del 2023, sino cómo se gobierna hasta diciembre del 2023, ¿no? Hay una necesidad de un gobierno en una fragilidad máxima y una economía descontrolada con 100% de inflación, y una oposición que en estas condiciones tiene altísimas chances de sucederlo, pero hay un interrogante grande de qué va a hacer con la economía después, cómo va a seguir gobernando. Y en el medio, en esa transición, cómo hacemos para que todo no vaya para peor, que es lo que le importa a los argentinos, no le importa quién está en el poder, a la mayoría de los argentinos. Hay una cuestión esta de cómo se digieren las críticas internas dentro de Juntos por el Cambio, que se ve una metodología bastante similar a esa forma salvaje que tiene el kirchnerismo, digamos, de reaccionar ante cualquier crítica, y eso ha apagado las disidencias en el kirchnerismo o en el Frente de Todos y demás, que tiene que ver con la acción y la reacción. Está el comunicado de la Unión Cívica Radical. Manes es supuestamente una de las promesas que tiene el radicalismo para no ser furgón de cola del PRO, sino que está planteando el radicalismo, y creo que vos mismo, que quiere ser poder también y liderar el próximo gobierno. Y después están los incondicionales de alrededor de Macri. Ha habido un tuit muy fuerte de Fernando Iglesias que resume un poco, me parece, la idea del ala dura del PRO respecto a estas críticas de Manes. No sé si lo tenemos ahí. El que trajo al neurocoso, que se lo lleve. Bueno, por eso el comunicado del radicalismo, que es un comunicado muy sobrio, dice no importa de dónde provengan, porque esto de acción y reacción para mí no sirve. Y por eso cuando vos decís cómo se abordan los problemas, si vos estás hiriendo públicamente, una cosa es debatir ideas, una cosa es tener diferencia de propuestas, una cosa es tener diferencia de diagnóstico y debatirlo internamente. La otra cosa es esta pelea que yo no le veo ningún sentido. Por eso yo muchas veces vengo diciendo que la mejor manera de abordar esto de cara a la gestión y de cara a la ciudadanía es con fórmulas cruzadas, en donde las fórmulas cruzadas tienen sentido por volumen político. ¿Por qué? Porque si vos tenés una fórmula cruzada que compite con otra fórmula cruzada a nivel nacional, por ejemplo, lo que tenés es una necesidad de discutir internamente antes cuál es el núcleo de cómo vas a gestionar. En economía, en salud, en educación, en infraestructura, en justicia, en seguridad, que eso es lo que tenemos que hacer. Ahí Pablo y Charlie estuvieron en la fundación nuestra, en Argentina por Venir. Nosotros tenemos un equipo trabajando que está interactuando con los demás. A mí eso me parece infinitamente más relevante que todo esto, porque es desde ahí de donde salen las soluciones.
Y esa interacción está ocurriendo dentro de Juntos por el Cambio. Por eso yo prefiero debatir esas cosas que están ocurriendo, por dónde están las propuestas, cuáles son los diagnósticos de lo que está teniendo lugar, que esto que es una suerte de meta-realidad. Es decir, los argentinos estamos viviendo una cosa y paralelamente se está debatiendo otra, que en mi opinión... ¿Vos crees que hay mucho, en este tipo de declaraciones como la de Manes, hay mucho de posicionamiento electoral en la interna, digamos? Yo creo que sí, y las respuestas también. Así como hay las respuestas muy duras de Bullrich o de... Primero, es o de distinto, yo creo que es distinto del oficialismo. El oficialismo está teniendo esta discusión mientras trata de conducir los destinos del país. Eso es muchísimo Tiene más otra grave. responsabilidad. Otra responsabilidad. En un escenario donde hay muchos candidatos a presidente, insisto, y hay provincias donde hay varios candidatos, pero está tejida la unidad, yo digo, algunos de estos chisporroteos son naturales. No me parece que escalarlos todo el tiempo sea una buena práctica, porque después te tenés que sentar a debatir cosas concretas. Entonces, a mí me parece que la discusión permanente por lo público, a ver quién es el que en 280 caracteres dice algo más ingenioso, a ver quién es el que dice algo cuyo graf es más potente, o para agredir al otro, para generar repercusión, no le veo mucho sentido. Bueno, vamos a la cuestión de fondo, ¿no? Que yo veo una dinámica muy compleja de la economía. Y me imagino que en la evaluación de los equipos de Juntos por el Cambio habrá dos escenarios, ¿no? Un escenario donde se plantean, bueno, Massa no llega al año que viene con esta economía estabilizada con 100% de inflación, le explota antes, veremos después que le explote qué es lo que quedó en un proceso de espiral inflacionaria dólar y vemos cómo seguimos. Y habrá otros que dicen, no, bueno, muy probablemente tenga chances de continuar en este régimen hasta el año que viene y veremos el año que viene en plena campaña electoral, cuando obviamente va a haber una corrida cambiaria fuerte, como hay en todos los años electorales, donde hay muchos pesos dando vuelta y demás, presionando a la brecha. Veremos qué hacemos. ¿Es un poquito así el escenario o hay alguien que está pensando que es necesario algún tipo de acuerdo político, de transiciones, para estabilizar a este gobierno y darle cierto margen al gobierno que venga? Pero yo no tengo ninguna duda de que lo óptimo sería poder tener un acuerdo hacia dónde caminamos todos colectivamente, pero eso evidentemente es imposible. ¿No? Es imposible cuando un gobierno te invita a un diálogo y al mismo tiempo trata de sacarte las PASO, que es un instrumento que el propio kirchnerismo nos dio a los ciudadanos para elegir los mejores candidatos y que fue usado y por eso surgieron buenos candidatos en todos lados. Entonces es muy difícil entrar en un diálogo así. Ahora no me cabe ninguna duda de que lo mejor para los argentinos sería tener un sendero común con algunas diferencias, pero un sendero común de hacia dónde caminamos, porque eso evitaría que se espiralice cualquier cosa. Vos nombrás dos escenarios. ¿No hay forma de tener ese escenario? Bueno, no lo veo. Vos has dicho, es lo mejor para los argentinos, más allá de que sean kirchneristas, macristas, radicales, de izquierda y demás, lo mejor para los argentinos sería eso. Mira, Maxi, yo escribí un libro, creo que en el año 2018, que se llama Debajo del agua, con un diagnóstico y una propuesta. Pero antes, mientras se iba construyendo ese diagnóstico, debo haber recorrido todas las provincias argentinas hablando en universidades, en charlas abiertas, y después presentando el libro. Cuando vos le preguntás a la gente, voy a decir cosas y vos decime qué tan optimistas te ponen con respecto al futuro de nuestro país o tu futuro personal. El Fondo Monetario nos condona la mitad de la plata. ¿A vos te pones muy optimista? La inflación en lugar de ser 7 es 4. El déficit en lugar de ser 3 es 2. Nadie levanta la mano cuando yo pregunto esto. En cuanto digo, bueno, a ver, la política se pone de acuerdo con algunas cuestiones de el rumbo macro, que eso para mí quiere decir varias cosas. Uno es, Argentina necesita un tipo de cambio competitivo mientras mejora el Estado. Es una combinación del proceso que hubo en 2003-2008 con el del 91-94. Si no, es imposible crecer. Argentina necesita pensar cómo funciona la justicia entre los dos partidos, ¿no? Que una tensión entre 25 miembros, no nombramos el reemplazo de Hayton de Nolasco, no podemos nombrar un procurador. Argentina necesita en materia educativa lo mismo. Cuando vos le decís eso, todo el mundo levanta la mano. Ahí nos ponemos más optimistas. Inclusive los que se quieren ir dicen, no, por ahí vuelvo. O los que se fueron dicen, por ahí vuelvo. Entonces, para mí, va por ahí. ¿Tenemos las condiciones para eso? Lamentablemente, no parece, ¿sí? Y la tensión permanente hace que eso sea más difícil de abordar. Si eso no existe, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, lo que acabás de nombrar vos. Uno es, se espiraliza la crisis. ¿Qué quiere decir que se espiraliza la crisis? En la Argentina de los últimos 50 años, nosotros tenemos la misma edad. ¿Qué nos tocó vivir en el transcurso de nuestra vida? No parecemos, pero tenemos la misma edad. Creo que vos sos un año más grande. Vos por lo menos en el colegio. Jugás un poquito mejor al tenis, entonces te ves pero mira, nosotros nos tocó vivir
el Rodrigazo, la tablita, nuestra vida desde niño, el Rodrigazo, la tablita, la crisis de la deuda, la hiperinflación 1. Cuatro monedas se extinguieron desde que nacimos. La hiperinflación. Esta es la quinta moneda, los más chicos no saben, el peso es la quinta moneda. Desde que nacimos, justo en el año 70, se extinguió nuestra primera moneda. El peso moneda nacional se había creado en 1881. Y después, 3 monedas más se extinguió. Esta es la quinta. Bueno, después de las 2 hiper tuvimos el tequila, después la depresión económica, después la crisis financiera internacional, después de evaluaciones y recesiones todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cada vez que hay una crisis? Vos pensás, Argentina creció desde el año 74 el ingreso por habitante 11%, básicamente lo mismo. Brasil lo duplicó, ¿sí? Chile lo triplicó. Entonces vos tenés la misma torta por cada uno de nosotros, peor distribuida, porque cada vez que hay una crisis, la torta se reparte entre... El que no tiene, cuando viene crisis en Argentina, es devaluación e inflación. Si vos no tenés dólares, estás jodido. Si vos no tenés tus cosas, tu casa, estás jodido. Si vos no tenés capital humano, educación o un trabajo en blanco, estás jodido. Entonces cada vez que hay una crisis se distribuye peor. La misma torta, peor distribuida, es más pobreza. Entonces, un escenario es ese. La verdad que que el gobierno encuentre todas las soluciones posibles para que eso no pase. Para que eso no pase. Ahora, ¿qué parece? Vos recién decías, esta es la inflación más alta. Para encontrar inflaciones anuales o interanuales más altas que estas, tenés que irte a la hiper. Tenés que agarrar meses de hiper. 1990, sí. Tenés que agarrar meses de hiper. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que después tuviste un plan. Bueno, ahora no hay un plan. Está todo corriendo al 7%, que es 130% anual, sin ningún viso de nada, más allá de que encuentres paliativos de corto plazo. Bueno, pero eso no construye un sendero posible para la Argentina. Entonces yo, naturalmente, lo que quiero es que no haya una crisis, porque lesiona cada vez más nuestro tejido social, nuestro tejido productivo, y tiene consecuencias impensadas en la dinámica y costos a futuro que pagás todo el tiempo. Ahora, por otro lado, va a haber que encontrar una solución, porque el chapoteo igual es una degradación. Igual es lo atamos con alambre, donde terminamos encerrados adentro de una jaula de alambre. Ahora, voy a un punto, Martín. La gente está observando, ¿no? Está observando la dirigencia política que ha mostrado un gran fracaso colectivo, que es tratar de tener una moneda, un Estado eficiente, una economía ordenada. Bueno, está observando. Y vos coincidís conmigo que si no hay algún acuerdo político de transición, tenemos por delante un año donde la vamos a seguir pasando muy mal o peor que ahora. Sí. Yo entiendo que en la oposición no hay ningún incentivo para acercarse a un gobierno que está en el quinto subsuelo y que solo puede empeorar hacia adelante. Y entiendo también los incentivos muy grandes que hay en la interna de la oposición, porque todos se creen que van a ser los futuros presidentes. Porque ven tan fácil el escenario que creen que van a ser los futuros presidentes. ¿No crees que habría que pensar también no solamente cómo llegar, que parece cada vez más fácil, sino cómo gobernar, y que para eso se necesita a los que hoy están gobernando, que mañana van a ser oposición y hoy están sin conflicto social con 100% de inflación? El 11 de diciembre llegan a estar en la oposición, no van a estar discutiendo como intelectuales en el Congreso, sino que van a estar en la calle. Entonces, ¿no hay alguna forma de que todos los argentinos encontremos un punto intermedio a través de nuestra dirigencia política? Primero, vos dijiste la competencia interna en los espacios porque lo ven fácil. Bueno, es un poco ingenuo pensar que lo que es fácil es la competencia electoral, cuando lo que en realidad es difícil, lo que es importante es cómo se gobierna. Es dar respuestas, claro. ¿Cómo yo creo que eso se logra? Y por eso nosotros trabajamos mucho en evolución en esto. Si los debates son eslóganes, nunca te podés poner de acuerdo con el otro. Te doy un ejemplo concreto. Si un lado lo único que dice todo el tiempo es nosotros estamos siempre a favor de la ampliación de derechos, estamos siempre a favor de los trabajadores, estamos siempre en contra del capitalismo. Después, cuando tenés un conflicto como el de los neumáticos, no pormenorizás en, che, ¿qué impactos tiene? ¿El reclamo está bien? ¿Cómo se soluciona? Automáticamente tomás una posición. Eso pasa del otro lado. Entonces, ahí tenés discusión de eslóganes. Nosotros trabajamos por ejemplo, te doy un ejemplo concreto que yo lo hablé un día con el otro lado. 2 temas. ¿Con el otro lado? Con el otro lado. Esto parece como la saga de Star Wars. Con el oficialismo. No. El lado oscuro. No. Y del otro lado, que los acompaña la fuerza. El otro lado no es un lado oscuro, es el otro. Lo que tenés que tener es el reconocimiento de la legitimidad de otro desde tu propia posición. Pero el otro representa una parte de la sociedad. Yo siempre digo
que una sociedad no es un matrimonio. No es que, bueno, ellos se van a vivir por un lado, una parte en la Argentina, nosotros a la otra. No es así. Claro. También digo que las ideas malas no son como un virus. Si vos no te gusta, no se te van a contagiar. Entonces, hay temas concretos. En una conversación con el representante muy importante del oficialismo, yo dije, mirá, nosotros en la Fundación peinamos 103 privilegios que más o menos equivalen a 2,5 puntos del PBI, que no tienen ninguna razón de ser. Un día, planteando esto, tenemos que volver a recuperar la productividad del Estado, porque cuando vos haces recortes contra reloj sin planificar dónde vas, tenés los problemas que tenés hoy. Eso es un recorte transitorio, después te vuelve, porque si no, ¿cómo ajusto? Corto un programa que es relevante porque es el que más fácil puedo cortar. Hago que se atrasen las jubilaciones porque la inflación se las come. Bueno, eso no es una reconducción de cómo estás gastando. Pero yo, cuando dije esto, me dijo, dame un ejemplo. Ninguna empresa pública que pierda plata y que estemos financiando entre todos puede tener un régimen laboral distinto a la de la empresa privada con la que compite. Me dijo, tenés razón. Bueno, cuando vos bajás a los detalles, hay un poco más de posibilidades de acuerdo, porque hay una conversación concreta que no se agota en un grito de un lado y del otro sobre un eslogan. Bueno, tenés que salir de eso. Eso requiere un debate más profundo, interno y con el otro. Y yo creo que eso sí es posible. Vos sabés que ahí, yo lo comenté la semana pasada cuando Massa presentó el presupuesto en Presupuesto y Hacienda y hizo la separata esa de los gastos tributarios, 2,5% del PBI, el régimen promocional de Tierra del Fuego y demás, y del punto de déficit de las empresas públicas, y propuso discutirlo sin definir una posición del gobierno en este tema, pues me imagino que si Massa plantea una posición directa sin discutirlo, tiene una interna feroz dentro del gobierno, con los gobernadores, con Tierra del Fuego y demás, pero me pareció una oportunidad ahí para la oposición para discutir cosas concretas que muy probablemente, si la oposición es gobierno, va a querer discutir en su momento. De hecho, el propio Macri quiso discutir el régimen promocional de Tierra del Fuego y no lo pudo hacer. Pero estamos obligados. No lo pudo hacer. Entonces, si este gobierno en su debilidad está dispuesto a discutir cosas que antes no estaba dispuesto a discutir, ¿qué mejor oportunidad para poder empezar a solucionar algunos de esos problemas o discutir o encontrar algunos consensos desde ahora y no esperar un año y pico más? Mirá, yo estoy de acuerdo con ese y con varios temas. Así como recién te contaba lo de ir a hacer esta pregunta a la gente en una charla, cuando vos te juntás con los empresarios, les decís, yo te doy dos escenarios. Uno es, vengo un día y te digo, el gasto público está desbordado, lo voy a bajar 8 puntos. Y saco eso por un voto, porque es una señal contundente. Lo saco en diputado y en el Senado por un voto. O te ofrezco otra, que es, voy a dar un sendero para cuál es el régimen previsional, para cuál es el régimen tarifario energético, para cuál es el tipo de cambio que tenemos que tener, para cuál es el sendero de empresas públicas. ¿Por qué las empresas públicas? Porque mientras el sector privado hace ajustes, la empresa pública ni siquiera viene al Congreso a decir, mira, yo voy a reconducir este problema que tengo a este lugar. Los lugares dentro del sector público que están exentos de pagar ganancias o los paga el Estado, ¿sí? Organismos, la justicia, AGN, ciertos bancos públicos. 250.000 millones de pesos de los jueces. Bueno, por otro lado, las jubilaciones de privilegio. Yo presenté hace bastante tiempo un proyecto. La verdad no es difícil eliminarlas. Porque vos tenés que decir, hay un derecho adquirido, suponete que es una jubilación. Los regímenes especiales, decís. Las jubilaciones de privilegio las eliminó en su momento Cavallo. Sí. Regímenes especiales diferenciales. A explicarle a la gente que no es un privilegio. Cuando yo aporto y con respecto a lo que me pagan es mucho más de lo que yo aporté. Es un privilegio comparado con ¿qué? Con el jubilado de a pie que cobra de la 24.241. O sea que vos estarías dispuesto a discutir estos temas desde ahora. Pero vos ¿cómo haces con eso? Es decir, suponete que vos tenés una jubilación de privilegio. ¿Cuántos años aportaste? 20. Mira, te lo voy a reconocer para no tener un problema con tu derecho adquirido. Los próximos 10 vas a la 24.241. Cuando te vengan a liquidar es 2/3 es 1/3. Eso no lo podemos reconducir. Y si vos haces eso, gran parte de los problemas de improductividad que tiene el Estado los vas reconduciendo. ¿Viste? Yo creo que eso se puede hacer y se tiene que hacer. Tenés que cambiar el estado de ánimo. Para poder debatir esas cosas, obviamente tenés que tener un trabajo pormenorizado de qué es lo que proponés, cuál es tu postura, y no tenés miedo, no hay que tener miedo a ese debate, ni hacia adentro ni hacia afuera. Carlos González Prieto. Sí, vos has hecho explícito, el apoyo a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente de la Nación, ¿correcto? No, yo quiero que vayamos unas pasos y se elija el mejor candidato a presidente. Sí, pero ¿cuál es el candidato que reúne las mejores condiciones para los va a elegir la gente. Acabo de decir que quiero fórmulas cruzadas y que lo elija la gente. Ah. Y creo que es lo mismo que quiere Horacio, y creo que es lo mismo que quiere Facundo, y que es lo mismo que quiere Gerardo y Patricia.
Claro. Que lo elija... No, a mí lo que me llama la atención es como candidato, como vicepresidente de la Unión Cívica Radical, ya ir fijando una posición con un candidato del PRO como es Rodríguez Larreta. Es entendible te que acabo también... de decir que... Pero es raro, me preguntás, ¿tu postura es esta? Te digo que no, Sí. y me decís que es raro. Y yo te digo, yo quiero paso y fórmulas cruzadas. En la ciudad, en la nación, en la provincia. Yo quiero paso y fórmulas cruzadas, que te obliga a hacer un trabajo previo de cómo querés gobernar. Eso es lo que pretendo. Bien. Yo no me gusta el purismo de ningún lugar, porque somos una coalición que tiene visiones distintas, que tiene que pelear. A mí no me gusta. Maxi dice al principio, no queremos ser furgón de cola. Yo estoy cansado de esa protesta del radicalismo. No nos dejaron conducir. ¿Vos querés conducir? Sacá el registro y comprate un auto. No le pidas al otro, ¿me dejás un ratito el volante? ¿Cómo sacás el registro y te compras un auto en política? ¿Con vos, con votos o con ideas? Claro, no necesariamente como opinan otros sectores del radicalismo, vos creés que la Unión Cívica Radical tiene que ir con un precandidato puro. Vos creés, para tratar de entender, pues yo te veo jugando con Horacio, te veo con un despacho en Uspallata, siendo precandidato a jefe de gobierno. Casi con el... Se enojó Macri, Jorge Macri está enojado con Larreta porque no se define entre tu candidatura y la candidatura de Jorge Macri. Bueno, te veo en un espacio junto a Horacio Rodríguez Larreta. A veces no hace falta ser explícito para ver dónde está parado cada uno. No, yo creo lo siguiente. Yo creo que hay un problema con los purismos que a veces se pelean públicamente. Somos una coalición y este es un sistema bicoalicional. Entonces hay que debatir internamente y si vos no querés que te lleven de las narices, tenés que tener ideas, tenés que tener validación popular y te tenés que animar a competir. Nosotros hemos hecho eso adentro del radicalismo y en las PASO, y a veces hasta nos han negado las PASO, y por identidad hemos ido a competir igual, aunque hayan roto un espacio para que no hubiera PASO. Lo vamos a seguir haciendo, pero lo que no hacemos es reclamar, y lo que no creemos es, otra vez, yo en el Senado, hay veces que tengo acuerdos somos un interbloque, que hay radicales y hay del PRO. A veces en las posturas tengo más acuerdo con el PRO que con los radicales, y a veces es al revés, y nos pasa todo el tiempo. Y para tu información, tengo un despacho en Uspallata que lo comparto con Guadalupe Tagliaferri, que es la senadora. Porque durante la pandemia, durante la quita de fondos a la ciudad, durante un montón de decisiones que hay que tomar, que son discusiones públicas, nos vamos a juntar ahí. A ver, Candelaria. Hoy el Cuervo Larroque dijo, hablando de las PASO, que no se están usando, que no se están utilizando como estaba previsto cuando las crearon Néstor y Cristina. ¿Vos coincidís con esto? ¿Crees que se va a dar finalmente el debate para tratar de suspender las PASO? Y en ese caso, ¿qué es lo que crees que puede pasar? Primero, si hay un espacio, es raro, el espacio que no usa las PASO es el peronismo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires ha habido un montón de reclamos. Bernie lo dijo en su momento. Sí. Nosotros usamos las PASO. Yo debo haber sido el primero en usar las PASO, en el año 2013. Las volvimos a usar en el año 2015. Nosotros fuimos a una interna con Graciela Ocaña cuando competimos por la jefatura de gobierno de la ciudad. La reclamé en el 2017. Pedí que se usara en el 2019. Hasta pedí que hubiera pasos presidenciales en Juntos por el Cambio para ampliarlo. Y el año pasado me la pasé recorriendo el país en las PASO porque de ahí van a surgir los mejores candidatos. Entonces, si hay un espacio que no las usa es el peronismo. El peronismo no las quiere usar. Cuando tiene poder, ordena por el dedo. Punto número 2. ¿Quieren una discusión sobre las PASO real? Cuando no se usan, cambiemos la ley. Para la otra elección, digamos, espacio que no usa las PASO, espacio que cuando viene la publicidad oficial durante las PASO no tiene publicidad oficial, no tiene, ¿por qué? Porque no estás usando para que la gente elija. Podemos corregir un montón de cosas, pero cuando vos tratás de sacarlas, ponés ley de lema, cambiás todas las reglas para una elección, quiere decir que tenés otra intención. Y te voy a decir una cosa que me sorprendió mucho la otra vez. En la elección de Brasil, además de que todos seguíamos la elección a presidente, empezaron a surgir los datos de los estados. Sí. Entonces vos decías, mira, primera vuelta, después veías un montón que decían... Que van a segunda vuelta. Balotage, 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 balotage. A veces los balotajes era 32 a 27 van a balotage. Mirá una cosa muy curiosa, y esto lo tengo estudiado porque se lo pedí a Carla Carrizo, a Andrés Malamud. De los países federales, Argentina es el país que tiene la mayor diferencia de normas constitucionales, particularmente para la elección, entre las provincias y la nación. Si vos tenés balotaje en la nación, Brasil, la mayoría de los estados tienen balotaje. Es la misma regla. Vos no podés decir, mira, es una federación en donde transferimos plata desde los lugares más prósperos a los lugares más desaventajados para igualar, pero con esa plata, entre otras cosas, te dijo que cambies el régimen electoral, que ponga lemas cuando quiera, que ponga paso cuando quiera, que las saques cuando quieras. El otro día me junté con Eduardo Costa y con
hablando sobre Santa Cruz. O sea, no sabemos. No sabemos si vamos a tener ley de lema, porque si Cristina es candidata no quieren ley de lema, si Cristina no es candidata Ahora, quieren ley de lema. Te hago la última, Martín, porque la verdad que yo te digo, miro el tema, está bien, obviamente es importante el régimen electoral de un país y está bueno que se pongan de acuerdo antes, digamos, no a último minuto, si se va a cambiar algo que hasta ahora vino funcionando o no. Veo de ciencia ficción ese tema de si paso, si no. ¿Por qué de ciencia ficción? Porque veo un escenario económico con 100% de inflación este año y vamos a ver cómo seguimos a partir del verano. Paso en agosto. Entre agosto y octubre, no sé cuáles son los estabilizadores que puede utilizar el gobierno para que no haya una crisis mayor que se expresa siempre en la brecha cambiaria, una aceleración inflacionaria. ¿Qué escenario estás viendo vos, digamos? Porque si uno tiene un diagnóstico que es similar, es decir, que ustedes también están viendo una situación catastrófica. Viste que en general los gobiernos dicen, no, es una situación que estamos mal, pero vamos bien. ¿Quién no está preocupado? Ahora, si ustedes también están viendo eso, no sé, me imagino que... ¿qué escenario estás viendo para el año que viene? Bueno, yo estoy viendo esto con suma preocupación. ¿Un escenario mejor que este? No, yo no estoy viendo un escenario menor. Ojalá que sea un escenario mejor, pero un escenario parecido a este con riesgo de que empeore. Entonces, ojalá que sea mejor, ojalá que me equivoque. Ahora, lo de las PASO o no las PASO no es menor. O las reglas electorales o las reglas constitucionales y te puedes reelegir permanentemente. ¿Por qué no es menor? Punto número 1. Yo tenía esta discusión a veces con radicales que hablan de la institucionalidad. Le digo, instituciones es que haya crédito hipotecario, que la justicia te funcione, que no te roben por la calle, que la economía sea previsible. Esas son instituciones. Ahora, populismo institucional es tratar de cambiar el régimen electoral para una elección porque te conviene. O modificar la Constitución y reelegirte in eternum. O sacar y poner las PASO. Sacar y poner... Eso es populismo institucional. No, está bien. Es apropiarte. Pero pará, ¿por qué es importante? Ahora, vamos a lo importante. Porque yo estoy convencido de que Argentina necesita una renovación dirigencial. Y la renovación dirigencial en la Argentina surgió de las PASO. Mirá lo que pasó en la última elección. Surgió de las PASO. Surgieron candidatos nuevos en todos lados. A pesar de que por ahí figuras muy importantes iban a apoyar a otros candidatos, la gente elegía. No, te doy el ejemplo de Córdoba. ¿No crees que puede haber el riesgo en el sistema político argentino de que si, digamos, los políticos conscientes de que la situación puede empeorar, se espera un año largo, digamos, donde la situación efectivamente empeora? ¿No crees que pueden crecer las opciones, si se quiere, que expresan el enojo a la política en general? No lo sé. No lo sé. Como es el caso de Milei, que en todo su derecho compite electoralmente, pero tiene un discurso que me parece que cataliza el enojo por izquierda y derecha de la gente contra los políticos que no dan respuesta. Mirá, no lo sé. No sé lo que puede pasar, porque además, viendo cómo funcionan las encuestas... Claro, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Sí me parecen dos cosas que son importantes. La primera es, los demás hacen lo que les corresponde a los demás. Nosotros, en evolución, dentro del radicalismo, en el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, y en Juntos por el Cambio, yo empujo esta agenda que te acabo de decir, que entre otras incluye la agenda de una renovación dirigencial. A mí eso me parece muy importante. Podemos hacer miles de lecturas de Brasil y no vamos a saber, cada uno la mirará de una perspectiva. Yo creo que uno de los elementos que tiene la elección en Brasil, frente a los desaguisados en algunas cuestiones de Bolsonaro, a sus posturas políticas, a cuánto tensión hacia adentro, y a un Lula que parecía totalmente reivindicado, una de las posibles lecturas es, mira, la gente no quiere volver al pasado. Entonces, cuando estamos todos polarizados, pero no hay renovación dentro de los espacios, la polarización continúa en eterno y la gente se cansa. Entonces, yo creo que Juntos por el Cambio tiene el deber de construir una renovación dirigencial. Y en eso estamos nosotros. Martín Lustó, gracias. Como siempre, un gusto charlar con vos. Vamos con Joana Dona, Rosario, porque atención lo que sucedió en Rosario, una investigación judicial que creo que tiene vínculos con el narcotráfico. Joana. Maxi, muy buenas tardes para todos. Así es, escándalo en Santa Fe por una llamada de teléfono que se da entre Juan Mateo Chulic, que es el secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, con un presunto sicario que está en la cárcel de Piñeiro. No fue identificado todavía el preso, pero sí lo que trascendió es la llamada que se da entre estas dos personas que te estoy nombrando. El preso se identifica como quien habría prendido fuego el sindicato de Aladio. Aladio es su opositor que no responde a Moyano dentro de la provincia de Santa Fe, el titular general del gremio, y se ofrece a meterle balas.
a cambio de que él baje una moneda. Esto es lo que trasciende en una causa que le da contexto a esta investigación, porque fueron denuncias que hicieron los afiliados por haber recibido amenazas para desafiliarse al gremio provincial, que está conducido por Sergio Aladio, y sí afiliarse a la obra social nacional, que está de alguna manera comandado por Juan Mateo Chulik, y que responde de alguna manera a Moyano. Esto sucedió el 20 de septiembre del año pasado, es una investigación que se está llevando a cabo. El teléfono de Chulik estaba intervenido por orden del fiscal de Venado Tuerto, Raposo, que fue la Agencia de Investigación Criminal quien detectó esta llamada de teléfono, y es una causa que todavía sigue tramitando, pero los principales apuntados serían Juan Mateo Chulik y su hijo. Pablo, ¿tenés un dato más respecto a esto? Sí, lo que son impactantes son los diálogos, ¿no?, entre este presidiario y Chulik, ¿no? Porque se presenta, no se identifica y fíjate... Esperamos un segundito porque me están llamando del Ministerio de Trabajo. Ahí está Diego Nicolás. Diego, ¿qué está pasando? Acaba de llegar Pablo Moyano. A ver, están pidiendo un 100% en la reapertura esta de paritarias. A ver. Por supuesto, es un reclamo que le hemos hecho al presidente. Se lo he presentado yo con Mario Manrique Desmata, donde le pedimos que se eleve ganancia, que se dé un bono de fin de año a aquellas organizaciones gremiales que no llegan a cubrir la canasta básica, y que las asignaciones familiares por hijo o hija sea cobrado por los 6 millones de trabajadores. Hoy lo cobran solamente 2 millones. Creo que como se le dio el beneficio al campo con el dólar soja, que en un mes se la llevaron en pala. Creo que el gobierno también tiene que empezar a distribuir a los trabajadores. ¿Se puede llegar a un 60% como dice Massa para el año que viene? Como los dos. Ojalá que sea mucho menos. Pablo, ¿cuánto van a pedir, Pablo? Te vuelvo a reiterar, más del 100%, más un bono de fin de año y la suba de todas las adicionales que tenemos en las 18 ramas. Va a ser mucho más que el 100%. Pablo, no tengo ¿qué pasa de acuerdo hoy por lo que pasa en Santa Fe? Me hicieron responsable a mí también. Que no mete que la justicia, que tengo que ver yo. Pablo, ¿qué pasa si no hay acuerdo hoy? La primera reunión, esperemos, el aumento va a regir a partir del 1 de noviembre. Tenemos 20 días para discutir. La primera reunión no creo que, ojalá llegáramos a un acuerdo. Pablo, va a ser dura. ¿De las 17 del día de hoy para el 17 de octubre? ¿Qué hay? Hay una reunión para planificar el Estoy 17 acá de octubre. peleando la paridad de camioneros. No estaba ni enterado. Pablo, usted habló de una propuesta seria que tiene que ver en la jornada de hoy. ¿Qué sería por lo menos una propuesta seria para continuar dialogando? 100% más el bono, más el aumento de todos los adicionales, de las 18 ramas. Tenemos 18 ramas, queremos nivelar los adicionales de viático, comida, salario básico. Eso sería importante. ¿Confían en que las empresas van a acceder a estos pedidos? Vamos a esperar en la primera reunión. Esperemos, ojalá que sí. Sería el récord, que en la primera reunión se logre el acuerdo. Ojalá que sí. Va a ser un poroto el paro de los neumáticos. Vos sabés cómo somos camioneros. Bueno, ahí está entrando Pablo Moyano, ya lo dijo, más del 100%, el bono de fin de año y la equiparación de las distintas ramas. Está entrando Pablo Moyano, es la primera de las reuniones de esta reapertura de paritarias con esta cláusula de revisión. Recordemos que desde julio hasta ahora ellos habían arreglado un 31,5% y a partir de ahora, con esta cláusula, están esperando poder llegar a más de un 100%, Maxi, tal como lo decía Pablo Moyano. Ya han ingresado los empresarios del sector, veremos qué pasa en la sede ministerial. Diego, también estaba planteando Moyano, adicional a esto que ha dicho, más de un 100%, obviamente es la posición del gremio en la negociación, están previendo 100% ya de inflación para este año. También puso el tema de ganancias sobre la mesa, obviamente, porque si bien hay una actualización automática, sí, planteó también el tema del impuesto a las ganancias. Sí, claro, es ese reclamo obviamente que va por otro carril. Pablo Moyano ha dicho que es un reclamo que le han llevado directamente al presidente de la Nación, que se lo han hecho a Alberto Fernández, porque claro, al ejecutarse una paritaria del torno del 100%, obviamente muchos trabajadores del gremio de camioneros quedarían alcanzados en gran escala por el actual impuesto con el actual índice. Por lo tanto, quieren de parte del Poder Ejecutivo justamente también un gesto para que no tengan estos salarios ese impacto tan fuerte del impuesto a las ganancias. Bien, Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Atención a bueno, esto que decíamos, ¿no? Se está dando la reapertura de paritarias con los gremios más fuertes, con los gremios más poderosos, que están tratando de acercarse al 100%.
Obviamente en esa carrera es muy difícil que terminen los salarios arriba de la inflación. Es muy sabido en estos niveles de empleo y de dinámica inflacionaria, la inflación siempre va por delante y va a ir mucho más por delante de todo el universo de trabajadores que no están enrolados en estos gremios más fuertes y básicamente el salario informal. El salario informal viene corriendo 15 puntos atrás de la inflación este año, cuando los salarios formales vienen corriendo por ahora 3 puntos abajo, ¿no? Depende, hay una gran heterogeneidad entre los gremios. Pero ojo con lo que estamos viendo porque así no se va a ningún lugar. Digamos, no se va a ningún lugar y obviamente la responsabilidad de ordenar esa dinámica es una responsabilidad del gobierno, que tiene que tratar de desacelerar fuerte la inflación y después sí dar algún tipo de ordenamiento de convergencia de expectativas precios-salarios. Pero acá es sálvese quien pueda. Digamos, el gobierno obviamente está en un proceso de tratar de ordenar el zafarrancho que surgió tras la renuncia de Martín Guzmán, pero ha perdido también toda capacidad de orientar expectativas, de tratar de dar una convergencia a las expectativas para tratar de desinflacionar esta economía. Tampoco obviamente se puede poner a los gremios de frente si no tiene un plan integral que plantee una desaceleración de los precios y que se plantee ahí una discusión respecto a también qué va a pasar con los salarios, que efectivamente están muy atrasados. No solamente los salarios registrados, sino fundamentalmente los salarios en negro. Lo que también parece quedar claro que con esta aparición rutilante de Pablo Moyano en el Ministerio de Trabajo diciendo esto va a terminar siendo un poroto, el paro de los neumáticos, un poroto frente a lo que vamos a hacer en camioneros si no hay una respuesta seria de los empresarios y planteando que va a buscar más de un 100%, más en los bonos y demás. Lo que ha quedado claro es que esta idea que había en algunos sectores del gobierno, que es tratar de desactivar la paritaria y dar sumas fijas a fin de año para distintos sectores en el sector privado, vía decreto, de manera tal de tratar de no incentivar la carrera precios-salarios, en la cual los salarios siempre pierden, y de alguna manera remunerar mejor a la escala salarial más baja. Esta idea de la suma fija no fue una idea que surgió de los gremios, sino del gobierno, viendo que esta dinámica inflacionaria empeora, no mejora si se larga una puja distributiva precios-salarios en este contexto. Bueno, está claro que los sindicalistas más poderosos no la tienen en cuenta y que están avanzando una reapertura pública de paritaria donde están planteando, bueno, esto del 100% ya como la inflación descontada para 2022. No, además el antecedente, ¿no? Porque vos mencionabas al principio del programa lo de bancarios, los trabajadores de los neumáticos, bueno, las pocas en el gran universo de industrias que hay que se fueron cerrando con montos muy elevados. Entonces, de acá para adelante, para el resto de los sindicatos, no le dejan margen para negociar paritarias más bajas. La verdad que es muy difícil. ¿Apostará el gobierno al freno en la actividad económica, que eso le pueda desactivar un poco la espiral inflacionaria? Pero con este tipo de acuerdos en paritaria va a ser muy difícil que llegue el equipo económico a la inflación que prevé, según lo que manifestaron en el Congreso la semana pasada, para el 2023. Sí. Bien, sí, estamos yendo... y tener en cuenta que en la última semana terminó absolutamente fortalecido Pablo Moyano en la interna de la CGT, que excede a lo que es su propio gremio, y que es lo que permite que Pablo Moyano empiece a ser un interlocutor diario con el presidente de la Nación, incluso con posiciones mucho más agresivas que la que tienen sus otros compañeros de triunvirato, como son Héctor Daer y Carlos Acuña. Recordamos que la semana pasada Pablo Moyano planteó asignaciones familiares sin topes, 3 bonos con suma fija, actualizar mínimo no imponible, aumentar controles de precio, ayuda para indigentes. Estos fueron los reclamos de Pablo Moyano la semana pasada al presidente, y dijo que el presidente le tiene que dar una respuesta esta misma semana. Con los tiempos de Alberto Fernández, parece difícil que el presidente le vaya a responder eso en una semana, ¿no? Y los demás, porque esa ayuda para indigentes está demorada. Se suponía que era octubre, noviembre, diciembre, ya estamos en octubre y por ahora no hay novedades.
Bueno, atención, ¿qué está sucediendo con el dólar tecno, el dólar que anunció en el día de ayer el ministro de Economía, Sergio Massa? Veamos los números rápidamente de lo que se anunció. Básicamente lo que se anunció es mantener la libre disponibilidad del 20% de las divisas que ingresan al país para proyectos de inversión dirigidos a exportaciones de servicios del conocimiento, así se llaman. Es decir que si ingresan dólares, el 20% lo pueden liquidar, si se quiere, en el dólar de 300 y no por el dólar oficial. Y además la libre disponibilidad del 30% de las divisas que se generen por las exportaciones incrementales. Esto es las exportaciones adicionales respecto al año pasado, que sean aplicadas para el pago de personal en relación de dependencia. ¿Qué es lo que llamamos servicios o exportaciones de servicios de conocimiento? En realidad hoy es una serie de sectores de servicios que no necesariamente es solamente servicios informáticos, sino que incluye, por ejemplo, se hace desde acá, servicios jurídicos, contables, de consultoría para todo el mundo. Hay empresas que han radicado acá en la Argentina todo el tema de los servicios, por ejemplo, contables, o de auditorías de otras empresas en Europa o en Estados Unidos, servicios empresariales, publicidad, investigación de mercado, servicios audiovisuales, investigación y desarrollo. Todo eso pasa por la cuenta de los llamados servicios del conocimiento, que en el último año, últimos 12 meses, llegaron a exportaciones de 7.400 millones de dólares, y es una balanza que es levemente positiva para la Argentina. Ojo que también la Argentina importa muchos servicios de conocimiento, pero es una balanza que está entre 800 a 900 millones de dólares positiva, es decir, hay un saldo mayor de exportaciones que de importaciones. Sí, lo que busca esta medida, Maxi, es que, porque hoy, ¿qué está pasando en la realidad? Muchas de estas empresas, que de repente son pymes, abren sociedades afuera y facturan desde afuera los servicios al resto del mundo porque se hacen de los dólares a un valor del dólar libre, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de medida lo que busca es que puedan facturar cada vez más desde Argentina, porque el problema que tienen estas pymes es que después tienen que pagar el alquiler de la oficina, los sueldos de los empleados, no pueden facturar todo desde afuera. Entonces, con este tipo de incentivos, lo que se busca es que cada vez más estas pymes del conocimiento facturen desde Argentina, al menos para poder pagar todos los gastos que tienen por operar en Argentina. Pero es una realidad que están facturando mucho desde sociedades que arman afuera, ¿no? Lo tengo a Sergio Candelo, que es presidente de la Cámara de Industria Argentina de Software. ¿Qué tal, Candelo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gusto poder participar del programa y, bueno, debatir de todos estos temas tan interesantes. Bueno, ¿cómo tomaron el anuncio de ayer? En realidad no es un dólar tecno. Se sigue usando el dólar oficial, 150 pesos el mayorista. Lo que pasa es que, según entiendo, una parte de los dólares, ya sea el 20 o el 30%, son de libre disponibilidad, no necesariamente tienen que pasar por ese dólar oficial. ¿Esto es así? Claro, lo que hace la medida justamente es eso. No hay un dólar como el dólar soja que valía un valor en pesos. Esto es simplemente los porcentajes del 20% de los nuevos proyectos o el 30% del incremental se deposita en la cuenta en dólares de la empresa en Argentina. Ese es el concepto. Entonces, no es que hay un valor, y esto se define. Y obviamente esos dólares ustedes no lo van a vender a 150 pesos, sino que lo pueden vender, obviamente totalmente legal, en el MEP o en el contado con liquidación, a 300 pesos. En realidad es para pago de salarios, entonces vos tenés que le das ese dólar a la cuenta bancaria del empleado que trabaja en tu ¿Le pueden pagar directamente en dólares a sus empleados? Claro, sí. Lo importante de esta medida es que realmente pueda traccionar y funcionar. Hoy existía una, de hace unos meses atrás, que era el 50% de las exportaciones incrementales, pero medidas anualmente. Entonces eso generaba mucha dificultad de poder tener un flujo continuo de dólares para poder después pagar los sueldos que se pagan todos los meses. Entonces lo que tenemos que ir monitoreando y trabajar muy en conjunto con la Secretaría de Economía y Conocimiento es justamente que la medida realmente tenga la forma de aplicabilidad que todos quisiéramos que pase. Ahora, pongamos un ejemplo, digamos, una empresa de qué características, porque claro, a mí me habían contado, me habían llegado varios casos de chicos jóvenes que trabajan
efectivamente en empresas que hacen servicios para el exterior, empresas multinacionales que están radicadas acá en la Argentina, tienen filiales en todas partes del mundo. Y esos chicos ya hace varios meses, no recuerdo si hace 3, 4 o hasta 5 meses, que ya tienen cuentas en dólares, pero esas cuentas las tienen en el exterior y cobran en el exterior en dólares. De esas empresas le pagan directamente en dólares en el exterior. Ojo, pagando después todas las cargas sociales y todo el salario en blanco acá en la Argentina. Ahora esto se va a poder hacer directamente acá. Esa gente que trabaje en este tipo de empresas va a poder cobrar en su caja de ahorro en dólares acá en la Argentina. Ya, Maxi, esto es una mezcla, porque ya si vos tenías dólares de libre disponibilidad en tu empresa en Argentina, ya podías pagar así, no era un problema esto. La diferencia son estas otras cuestiones que aparecen ahora. Pero una empresa, perdón, ¿cómo iba a tener dólares de libre disponibilidad una empresa? Si tenía antes en su cuenta, o si bien es una empresa que tiene una subsidiaria en otro país, entonces automáticamente le pueden hacer un préstamo y tenerlo. Con eso, a ver, el tema más complejo aquí es, el talento hoy tiene una demanda a nivel mundial. O sea, no importa dónde esté localizado y demás. La virtualidad generó que todo se pueda llevar a cualquier plano, ¿no? O sea, casi que uno puede elegir dónde trabajar y dónde pagar los impuestos. Este es el clave, la parte más complicada que tenemos hoy, donde tenemos que generar un buen debate. Si un empresario monta una empresa en Argentina y contrata gente en Argentina, tiene un costo laboral del 60% sobre lo que gana la persona en mano. Y si esa persona se pasa a trabajar al exterior o cobrar desde afuera, es cero. Entonces, acá tenemos un problema de competitividad muy, muy grande, que tenemos que buscar un mecanismo, dado el contexto internacional. Digo, pues esto, en España pasa lo mismo, la gente se va a trabajar a otros países sin emigrar. O sea, lo que hay que buscar la forma es cómo generamos tributación en Argentina, que sea igualdad, que generemos trabajo en la Argentina. Esto es muy importante. En la industria del software son un montón de empresas, son 5.500 empresas. El 75% de esas son micropymes de menos de 10 personas. Con lo cual, para generar el conocimiento, el talento, todo este montón de gente que se ha volcado ahora a querer aprender a programar porque ve un futuro diferente en esta industria, porque te permite tener ascenso social, porque puedes trabajar de cualquier lugar del país, porque es inclusivo, es federal, te pone un nivel de clase media diferente, otra expectativa de vida. Necesitamos que todo ese montón de gente trabaje en empresas que tengan proyectos en común con gente de todos los seniorities, para poder ir haciendo que crezcan los chicos de abajo hacia mejores posiciones. Perdón, Sergio, y una última pregunta. ¿Cuánto es el sueldo de alguien que trabaja en estas empresas de software que dan servicios al exterior? Porque ustedes dicen, bueno, hay un problema que no podemos competir por los sueldos, pues obviamente en el mundo son todos sueldos en dólares y acá el dólar está a 300 pesos. ¿Cuánto es el sueldo inicial de alguien que está trabajando en esas empresas y el sueldo promedio? Mira, hay un componente clave, el que entra como junior, que sería el nivel inicial. Dado la inflación que hay, es muy difícil poder decirte un número porque tal vez ya pasó. Está siempre por encima de la canasta básica, con lo cual lo que es muy interesante es que cualquier persona que pueda acceder a trabajar en la industria del software termina, si está en una línea de pobreza, sacando a su familia de la línea de pobreza. Esto es muy, muy interesante. Lo que después los salarios van creciendo y van variando. Hoy estará en el promedio alrededor de los 300.000 pesos brutos, pero la verdad que es un dato muy, muy difícil de medir. No, pero por eso le preguntaba, porque por ejemplo conozco un caso que era el que yo mencionaba anteriormente, de una persona de 24 años que tiene una carrera universitaria y tenía un año de experiencia y estaba ganando $1.000, ¿no? Esos $1.000 en algún momento eran el tipo de cambio oficial, ahora la empresa los paga directamente al dólar libre. $1.000 hoy en la Argentina son 300.000 pesos. Claro. Sí, por eso, ahí hay todo un componente complejo entre el que puede pagar en dólares, el que el recibo de sueldo se hace en dólares, pero se convierte al dólar oficial, con lo cual una persona recibe $1.000, que son 150.000 pesos para aportes, contribuciones, para impuestos a las ganancias, pero en realidad está cobrando 300.000, porque los puede sacar del banco y cambiarlo en el mercado libre. Entonces, ahí es donde empiezan las empresas que están
Nuestro sector eran 20.000 personas en el 2002 y exportaba 20 millones de dólares. Hoy estamos en 140.000 personas y estamos exportando 2.200 millones de dólares. Somos el doble de la industria automotriz, Máximo, para que tengan la referencia muy a nivel de empleo. Y queremos ser 600.000 en el 2031, exportar 10.000 millones de dólares solo el software y ser el 5% del PBI de la Argentina. Para eso tenemos que trabajar en un conjunto desde todos lados. Nosotros planteamos un plan en la Cámara de Software que se llama Software as a Future, o sea que el futuro es el software es el futuro de la Argentina, donde tenemos que trabajar tanto el sector privado de la industria del software con el sector privado de todo el resto del entramado productivo que va a usar tecnología. El complejo educativo, sea a nivel primario, secundario, universitario, de centros de formación y el Estado en todos sus niveles para generar el talento necesario para que esto sea posible. Y por eso es muy importante que las situaciones de corto plazo no nos afecten tanto, porque si todos los programadores senior se van a trabajar para empresas que no están en Argentina y cobran en el exterior, es muy complejo poder volver a generar una industria. Y bueno, en esa línea es donde estamos poniendo mucho foco y trabajando. Sergio, gracias, muy amable. Me voy a Brasil. Gracias, muy amable. Ahí está Cristian Balbo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de el triunfo de Lula por 5 puntos frente a Bolsonaro, obviamente todos están mirando el 30 de octubre cuando se va a realizar el balotaje. ¿Dónde estás, Cristian? Mira, estamos en una zona residencial de San Pablo, por una hora aproximadamente se va a acercar hasta aquí Luis Ignacio Lula da Silva en el día de San Francisco de Asís para reunirse justamente con franciscanos. A ver, comenzó la cuenta regresiva, 27 días para la segunda vuelta, el próximo 30 de octubre, para elegir quién va a gobernar el Brasil desde el 1 de enero del 2023. Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. La última información, te digo, que estamos manejando, esto es reciente, es que Lula ya logró, mirá qué dato, la adhesión de quien salió cuarto en esta elección. Hablamos de Ciro Gómez, quien supo ser gobernador de Ceará, de centro izquierda. ¿Cuántos votos obtuvo Ciro Gómez? Es interesante. Obtuvo el 3%, es decir, 3,5 millones de brasileños lo votaron a este candidato. Recordemos que Lula obtuvo el 48%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si todos los que votaron a este candidato de centro izquierda lo votan ahora a Lula, ya obtendría más del 50%. Esta es información que acaba de difundirse. Este candidato decidió darle la adhesión a Lula da Silva. Por el lado de Jair Bolsonaro, ¿qué ocurrió en la mañana de hoy? En Brasilia recibió una adhesión también muy importante, la del gobernador de Minas Gerais, un distrito que tiene una cantidad de habitantes muy importante por debajo de San Pablo. Esto también es un dato importante porque estamos hablando de un electorado conservador de Minas Gerais que ha decidido también apoyarlo a Bolsonaro. ¿Qué otro dato también relevante? Para esta segunda vuelta, lo que tiene que ver con gastos de campaña, Maximiliano, se reducen al 50%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada candidato no puede gastar más de 44 millones de reales. Te saqué la cuenta, estamos hablando de 2.860 millones de pesos. Para ser más exacto, 8.800.000 dólares es lo que pueden gastar cada uno de los candidatos en estos 27 días en lo que tiene que ver con su campaña. Es un día a día donde cada candidato busca ganarse el electorado independiente. Recordemos que hubo una diferencia de 6 millones de votos a favor de Lula sobre Bolsonaro. Fue básicamente un 5%. Y otro tema interesante, que van a pretender a ambos candidatos en lo que resta de octubre, poder lograr que esos 32 millones de brasileños, ese 20% que no se acercó a las urnas, que fue indiferente, que no votó, lo haga en esta oportunidad. Con lo cual, dos cuestiones para que gane uno u otro. Por un lado, el que no se acercó a las urnas, aunque recordemos que es obligatorio aquí en Brasil el voto, como en la República Argentina, no pueden tramitar el pasaporte ni ocupar cargos públicos si uno no se acerca a las urnas. Que se acerquen a votar ese 20%. Y por el otro, la adhesión de quien salió tercero y cuarto en esta elección. Estamos expectantes porque Lula va a venir aquí a esta zona residencial y va a ofrecer luego una conferencia de prensa. Ayer estuvo también ya en la coordinación de lo que va a ser su campaña. Están también viendo cómo avanzar con el voto evangelista que había dado su apoyo a Bolsonaro. Se verá qué es lo que ocurre. Busca también Lula acercarse por el costado religioso hacia este electorado independiente. Así que una situación, digamos, muy polarizada aquí en el Brasil, pero distinta a la grieta que se vive en la Argentina. Es decir, ayer tuvimos oportunidad de hablar con electores que votaron tanto a Bolsonaro como a Lula,
compartieron juntos las mesas, con diferencias políticas, pero no llegando al nivel de agresión ni tampoco de clima tenso como se puede vivir en la República Argentina cuando se enfrentan los dos sectores políticos más polarizados. Mucha expectativa, hubo deflación aquí en Brasil. Vos sabés que hoy, por ejemplo, un almuerzo está en el orden, un almuerzo a bondade, como dicen acá, que vos te podés servir lo que quieras, está en el orden en una zona de oficinas, está en el orden de los 46 reales, estamos hablando de 2.800 pesos. Bajó, estaba a 50 reales hace un mes atrás, es decir, bajó el valor, por ejemplo, para almorzar, para cenar, unos 3, 4, 5 reales, bajó el combustible también un 30% a lo largo del 2022. ¿Qué otra medida va a tomar Bolsonaro, Maximiliano? Una ayuda económica a los sectores más vulnerables. Saqué la cuenta, más o menos 35.000 pesos van a dar de aquí al 30 de octubre, una especie de bonificación, ¿no? O de ayuda social, o de plan social, como querramos llamarlo, en la República Argentina. Va a desembolsar Bolsonaro para este sector también de menos recursos, que sabemos luce la bandera vermelha, la bandera roja, que es la del Partido de los Trabajadores. Expectativa, hoy tiene agenda Lula da Silva aquí en San Pablo, de un momento a otro. Mira, giremos con la cámara, te mostramos cómo ya la custodia, el personal está en este lugar, cobertura exclusiva de A24. Mira vos, está toda la gente ya atenta, están los vehículos aquí que acompañan permanentemente a Lula da Silva. Va a ingresar aquí en este sector, que es donde residen los franciscanos, y luego va a dar una conferencia de prensa donde obviamente A24 va a estar presente para hablar con el candidato que busca ser reelegido, o en realidad volver a la presidencia por tercera vez. Este hombre de 77 años, que fue condenado 580 días por corrupción pasiva, que padeció un cáncer de garganta y la quimioterapia le salvó la vida, frente a quien busca su reelección, este Bolsonaro, que lleva 4 años en el gobierno, que ganó aquí en San Pablo, un San Pablo que ha ganado también en materia de seguridad, donde se ve una evolución, un crecimiento económico importante, en donde también por otro lado ha bajado la desocupación a un 8,9% de Brasil. ¿Qué estamos observando en el tiempo que llevamos acá, 48 horas? Un Brasil distinto en estos años. ¿Qué te quiero decir con esto? Un Brasil que busca recuperarse en materia económica después de los 2 años de pandemia. Maximiliano. Cristian, obviamente hay mucha expectativa también para ver si Bolsonaro va a endurecer el discurso o si va a ir hacia el centro para ver si, como vos decías, busca un poquito el electorado más de centro, más independiente. Veamos las dos publicaciones que hicieron hoy en Instagram los dos candidatos. Por un lado Lula y por el otro Bolsonaro. A ver qué decía Lula. Te digo, esa publicación... Pra gente ganhar essa eleições. Aos queridos amigos do Instagram, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar pra gente ganhar essas eleições. Aos queridos amigos do Instagram, vamos trabalhar. Muy cortita de Lula, digamos, mostrándose así optimista. Y por otro lado, creo que Bolsonaro lo que puso en su Instagram es un acto institucional. Ahí en el... Es el acto en Brasilia, donde recibe la adhesión del gobernador de Minas Gerais. Te repito, Minas Gerais es un distrito muy importante en cantidad de habitantes, que suele tener un electorado conservador, pero que se presumía que Lula había ganado bastante terreno, con lo cual hoy se dieron dos situaciones. Por un lado, un candidato de centro izquierda como Ciro Gómez, que obtuvo 3,5 millones de votos, dándole la mano a Lula da Silva, y por el otro esa imagen que vos tenés en Instagram, en IG, donde lo vemos a Bolsonaro acompañado por un gobernador relevante de un distrito como es Minas Gerais. Están utilizando y mucho las redes ambos candidatos para también poder ganar al electorado joven y también para ganar a estos 32 millones de brasileños que no se han acercado a las urnas en esta primera vuelta. Para cerrarte te digo... Es decir, es un gesto ese de Ciro Gómez, que es el cuarto, ¿no? En disputa, sacó 3,5 millones de votos. Hoy le dio la mano a Lula, haciendo un gesto que apoya a Lula. Y la pregunta es, la que salió tercera, que sacó 5 millones de votos, que Simón es de... Tebet. Exactamente, que es de centro-derecha. ¿A quién va a apoyar? Porque ahí no hay muchos más votos, digamos. Después hay que ver, como vos decías, si va más gente a votar, pero ahí en disputa... alrededor de 8 millones de votos, lleva a Lula 6 millones a favor. Digamos, si no hay una sorpresa grande de más gente yendo a votar o algún cambio en el electorado que ya votó, tiene altas chances Lula de ganar la elección.
Tiene altas chances de ganar la elección a partir del apoyo de Ciro Gómez. Ya si todos estos mismos votantes de Ciro Gómez lo hacen el 30 de octubre, Lula estaría superando el 51%, 51.5% para ser exactos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos notado en esta oportunidad es que el brasileño está votando con el bolsillo también, con las medidas económicas. Hay deflación, se detuvo un poco los aumentos que han regido. Sin embargo, por ejemplo, la venta de vehículos ha bajado y mucho en el mes de septiembre. Sí vemos que en la construcción, mientras venimos para aquí, para esta zona residencial, bueno, vos sabés, Maximiliano, lo que es San Pablo, ¿no? Es la capital financiera de Brasil, Explota. por no decirte Latinoamérica. Me pone un poco la piel de gallina porque, a ver, tenés aquí cuadras y cuadras, te diría casi 30 puertos maderos, uno al lado del otro. Para tener una idea un poco de la dimensión de la ciudad en la que nos encontramos, es la ciudad de los eventos, de las ferias, de la Bienal de San Pablo. Es realmente una ciudad que tiene un crecimiento muy relevante. ¿Hoy hay paro docente en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, no hubo clases desde temprano, lo convocan UTE y ADEMIS, hay movilización hacia la jefatura de gobierno porteña. Primero la demanda es la reapertura de paritarias, pero además es en solidaridad con la lucha estudiantil en contra de lo que llaman una persecución a la comunidad educativa. El plan de UTE tiene que ver con todo un mes de plan de lucha, distintas actividades, en este caso se trata de un paro, pero hay distintas actividades y tiene que ver también con una respuesta a lo que la ministra de Educación, Soledad Cunha, dijo en las últimas horas, que es que los alumnos van a perder la regularidad si toman las escuelas. Cada vez son menos las escuelas que están en estas tomas, entre 4 y 5, por lo que se confirmó en las últimas horas, pero por ahora siguen sin encontrar un momento de negociación o un espacio de negociación con funcionarios del Ministerio de Educación. Recordemos que habían tenido instancias previas a la toma de algunos colegios, por ejemplo en Lengüitas, de juntarse para tener algún diálogo con funcionarios del Ministerio de Educación, pero fue solamente para debatir si toma sí o toma no y cuáles podían ser las consecuencias, pero no se habló de los reclamos estudiantiles que tienen que ver con las viandas, con las prácticas laborales que hacen en distintos lugares, que han generado además polémica por las características de algunas de ellas y por la infraestructura de algunas escuelas. Recordemos que son tomas que no en todos los casos se hacen por esas escuelas en particular, sino por las que están en peor situación. Ayer estábamos con el debate entre los padres a favor y en contra de las tomas, que sigue generando debate en la Ciudad de Buenos Aires. Está Adaro, que es de ADEMIS. ¿Qué tal, Adaro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, en la paritaria, ¿cuánto están reclamando de aumento salarial? A ver, nosotros tenemos un incremento de marzo a diciembre que fue fijado de manera unilateral por el gobierno de un 70%. Nosotros lo que estamos planteando es que haya una reapertura de la discusión paritaria, habida cuenta que la proyección inflacionaria, no nuestra, sino de medios oficiales, es que esa cifra va a ser superada holgadamente. Por lo tanto, lo primero que pedimos es volver a sentarnos con el gobierno, que no sea una decisión unilateral el incremento, sino que se pueda discutir en función a la inflación y a la canasta básica. De marzo a diciembre, 70% de aumento. ¿Y de marzo a marzo hay un cálculo o termina ahí en diciembre? No, es que termina en diciembre. Lo que vino sucediendo es que en esa primera propuesta, insisto, unilateral del gobierno, han tenido que ir ahora, ¿qué hacen? Adelantan las cuotas de acuerdo al cronograma que tenían. Nosotros insistimos en que esto es insuficiente y queremos sentarnos a conversar. La dificultad está precisamente en poder sentarnos con el gobierno para discutir los salarios de los trabajadores. No, pero le pregunto a Adaro, porque hay que hacer el cálculo, digamos, pero entre marzo y diciembre es probable que ese 70% esté más en línea con lo que va a ser la inflación, porque me está sacando 3 meses, digamos, ¿no? Y como la inflación es acumulado, digamos, todo lo que se acumula al principio después va sumando mucho más. La inflación de este año va a ser 100% anual. Es el piso de inflación de este año. Pero por eso no sé qué habían cerrado antes. Desde ya le digo que los estatales a nivel nacional vienen muy atrás de eso. Pero por eso
Por eso le pregunto de cuánto más o menos ustedes creen que en el año calendario 2022 va a ser el aumento salarial de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Mire, nosotros terminamos el año pasado, en diciembre, con un 15% abajo en relación a la inflación, sin tomar en cuenta, digamos, lo que venimos perdiendo en los últimos años. Por lo tanto, entendemos que estamos por debajo y que necesitamos esto, sentarnos a discutir el incremento final, porque después nosotros no tenemos posibilidad de volver, en todo caso, a discutir hasta marzo del año que viene, ¿sí? Entonces necesitamos esto en primer lugar, y segundo, tenemos otra serie de cuestiones que obviamente también nos hacen estar hoy en una medida de fuerza que tiene una adhesión nuevamente altísima en la ciudad de Buenos Aires. Es el 70 anual, pues en enero, febrero no hay actualización. Ellos cierran hasta diciembre y se vuelve a hablar en marzo. Es decir que están en el 70 anual. Ustedes... Efectivamente. Claro. Y lo que están reclamando es un poco como Moyano. A partir de 100% empezamos a conversar. A ver, nosotros la verdad que sí, o sea, lo que necesitamos es no perder. Nosotros necesitamos garantizar el salario para todos nosotros, ¿sí? Entonces, en principio, insisto con lo mismo, hay un problema que no hay conversaciones con el gobierno para poder plantear este reajuste y esta actualización que consideramos necesitamos hacerlo en este momento. Bien. Adaro, gracias, muy amable. Por favor, a ustedes. Me parece que esa es la discusión principal. Quiero creer que es la discusión principal, digamos, ¿no? Que es la discusión salarial. Si están cerrando 70%, me imagino que esa es la discusión principal que tiene que ver con este paro. Insisto que hay una movida a nivel sindical que ahora está liderando Moyano y vamos a ver qué repercusión tiene. Porque si algo ha logrado de alguna manera controlar el gobierno, no ha logrado controlar ninguna variable, salvo el conflicto sindical. Y es un gobierno peronista. Pero bueno, con 100% de inflación eso se complica en los próximos meses. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi, querido equipo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, hablando de variables, justamente, hay una variable que nos preocupa mucho a nivel internacional y que es la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, parece que justamente la variable que tiene que ver con la duración, porque bueno, justamente afecta a todas las proyecciones sobre la economía global que se pueden hacer, parece que se van estirando, ¿no? Con lo que acaba de pasar en Corea del Norte. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, volvió a hacer pruebas con misiles balísticos de media distancia, pero bueno, se le ocurrió simplemente testear a este misil que puede llevar una cabeza nuclear, aunque en este caso no la llevaba, y hacerlo volar sin ningún tipo de aviso previo sobre Japón, recorriendo 4.800 kilómetros, que es una distancia que le alcanzaría para llegar, por ejemplo, a la base estadounidense, a la base militar estadounidense más cercana, la isla de Guam, ¿no? Con lo cual fue una doble amenaza, primero que no quieren dar ningún tipo de aviso, y segundo, bueno, que podría haberse estrellado este misil contra un avión que pasaba por ahí, al no haber sido advertido, podría haber caído antes de tiempo sobre Japón, sobrevoló una zona poblada por 8 millones de habitantes, ni más ni menos. Pero además de esto, no es solo el gesto de haber disparado el misil. ¿Por qué hablaba yo recién de que puede estirar más la guerra? Y porque hoy se declaró básicamente aliado de Rusia, Corea del Norte, al ratificar, a ser uno de los escasísimos países que apoyó la anexión por parte del gobierno de Putin de las 4 regiones de Ucrania como parte de la Federación Rusa, ¿no? Fue explícito con esto y además fue desafiante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al decir
que las Naciones Unidas usan una doble vara para medir las maniobras militares de los distintos países y que ellos iban a seguir haciendo este tipo de pruebas. Ya es la 39ª prueba de armas que hace Corea del Norte en lo que va del año, con lo cual ese acuerdo que se había logrado con Donald Trump en el año 2017 quedó ya totalmente en el olvido y parece perfilarse todo un frente oriental, ¿no? Teniendo en cuenta la ambivalencia que tiene China justamente, para crear un nuevo orden mundial, que es lo que quiere Kim Jong-un y lo que desliza muchas veces Vladimir Putin también, ¿no? Entonces, esta noticia hasta ahora fue contestada por los Estados Unidos, protestando por lo que había dicho Corea, anunciando que iban a incrementar las medidas para controlar este tipo de lanzamientos que pongan en peligro la paz sobre el Pacífico, justamente. Y además, no solamente anunciaron medidas, sino que también dijeron que en las próximas semanas van a empezar a hacer ensayos, tanto Estados Unidos como Corea del Sur, en el Mar Amarillo, que está muy cerca de Corea del Norte, con blancos de precisión. O sea, es una escalada bélica también en el Pacífico que hace que este horizonte que teníamos, que veíamos tan próximo, ¿no?, a la finalización del conflicto en Ucrania, realmente se vuelva a alejar más al fortalecerse el otro frente. Gracias Adrián. Me voy al Ministerio de Trabajo, me está llamando desde el móvil, Diego Nicolás. Hola. Sí, a ver, acaba de salir Marcelo Aparicio, quien es el secretario gremial de camioneros. A ver, Aparicio, ¿en qué situación ha quedado la negociación? Bueno, hoy hicimos, buenas tardes, lo que se ha hecho, la apertura de la discusión. Hemos venido a plantear de nuestra federación el incremento salarial que nosotros consideramos que es una necesidad básica que están necesitando todos los trabajadores que nosotros representamos. Pedimos un 100% de aumento salarial al básico. Hemos pedido el 20% que se regularicen en todas las actividades de los adicionales y también hemos pedido el aumento del bono también del 100%. ¿Cómo califica esta primera reunión? Bueno, discutimos siempre lo mismo, vamos a escuchar lo que escuchamos siempre del otro sector. ¿Qué dijo la cámara? ¿Una respuesta? Las cámaras que lo primero que te dicen que no pueden, que no llegan, pero no vemos o no vimos, como le dijo por ahí mi compañero Omar Pérez, que está acá al lado mío, que cuando le aumentaron el combustible un 80% hayan discutido de la misma manera, cuando le van subiendo los insumos, que también le sube, lo sufren todos los trabajadores y lo sufrimos todos, los incrementos que le han metido siempre a través de los aumentos nunca han llorado tanto como lloran para un incremento salarial. Aparicio, exactamente cuál es el planteo que ustedes hicieron, porque estamos en vivo ahora, y la respuesta que hubo. En números también. No, ellos vinieron, nosotros le ratifico lo que dije, pedimos un 100% de aumento a los básicos, le pedimos un 20% a todas las actividades que se regularicen como corresponde de todas las actividades, en el 20% también de la actividad de larga distancia, que es una actividad que no tiene ningún tipo adicional por la responsabilidad que tiene y que ya llegue el momento de que empiecen a valorar el esfuerzo que hacen cada uno de esos trabajadores que nunca fueron tomados en cuenta, que justamente son los que más sufren los perjuicios porque tienen que gastar dinero de su bolsillo constantemente para viajar en el interior del país, sufren el impuesto a la ganancia, el descuento del impuesto a la ganancia, los viáticos que van descontándole también porque es parte de lo que van perdiendo y tener que dejar dinero en la casa, que es lo que mucho les cuesta hoy en día. ¿Cuándo vuelven a reunirse? De las cámaras. ¿Qué le dijeron? La reunión va a ser la semana que viene, que van a traer alguna propuesta a todo esto que venimos planteando ahora. Y bueno, una vez que tengamos la respuesta, veremos si estamos de acuerdo en algo o no estamos de acuerdo. Bien, ahí está el Ministerio de Trabajo, el gremio de Moyano, con este reclamo del 100% en la reapertura de la paritaria. Nos estamos yendo, atención con el tema sequía para fin de año y la liquidación del agro, fundamentalmente la cosecha fina del trigo. Sí, va a pegar de lleno en la economía. Hay alerta, por ejemplo, en la cuestión del trigo se preveían 22 millones de toneladas, o sea que se siembra en julio, se cosecha en diciembre, enero. Ya están estimando 16 millones de toneladas, con lo que está permitido exportar. Vamos a andar muy justos para lo que necesita el mercado interno, pero también va a pegar en la gruesa, con la soja, con el maíz. Atención porque
impacta y mucho la sequía, que es muy preocupante en toda la pampa húmeda y en el norte, Maxi, y como te decía, pega de lleno en la economía. Ojo, no solamente la cosecha fina, sino también la cosecha gruesa, vamos a aclarar, Carlos. El año que viene también, ojo que ahí puede haber menos disponibilidad de dólares. Nos estamos retirando, ya está llegando Roberto Funes al aire de A24. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pero ¿cómo te va? Declárame poco. ¿Todo bien? La Contrasexy está por llegar. Gracias a la... Te has cortado el a la gente. pelo. No, pero el otro día. No, pero como no te vi. ¿viste? Claro, Claro. nos reencontramos acá. Bueno. ¿Dónde te cortaste? ¿Quién te lo parte? No, y es un trabajo arduo, Te digamos, has hecho un pelo pobrecita. tipo elfo, ¿eh? Ahí está, miralo el elfo. Ay. Se quedan con Roberto en el aire de Cada vez se va más lejos, A24. parezco yo. Porque el otro lado la agarra Mariana, pero conmigo no, acá estamos. Te lo voy a traer a Carlos la próxima acá. No, ¿Querés? este va atrás de las potrancas del hipódromo. Allá en San Isidro. Si no, en todos lados, San en el Isidro. Polo también. Bueno, nos estamos retirando, se quedan con Roberto. Ah, Te sí, quedas con el aire de A24, Gracias, querido. Roberto. Nos quedamos viéndote.